Capítulo 28. Se restaura el paraíso. Isaías 35 del 1 al 10. Una de las principales nostalgias que invaden al ser humano, tal vez la más intensa y persistente de todas, es la nostalgia del paraíso. En todos los niveles de la vida religiosa se evidencia cierto anhelo por el paraíso. Dice The Encyclopedia of Religion. Tal nostalgia es natural, pues la Biblia nos dice que la vida humana empezó en el paraíso, un hermoso jardín donde no había ni enfermedades ni muerte. Génesis 2 del 8 al 15 dice: Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén hacia el este y allí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos. El primer río se llama Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel. Es el río que va hacia el este de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No es de extrañar que un gran número de religiones del mundo ofrezcan la esperanza de vida futura en algún tipo de paraíso. En muchas secciones de la Biblia podemos leer acerca de la verdadera esperanza del paraíso futuro. Isaías 51:3 dice: Porque Jehová consolará a Sión, traerá consuelo a todas sus ruinas, y hará que su desierto sea como el Edén, y su llanura desértica como el jardín de Jehová. En ella reinarán la alegría y la felicidad, las expresiones de gratitud y las canciones melodiosas. Por ejemplo, el capítulo 35 del libro profético de Isaías describe la transformación de regiones desérticas en parques ajardinados y campos fértiles. Los ciegos recobran la vista, los mudos el habla y los sordos el oído. En este paraíso prometido no hay desconsuelo ni suspiros, lo que implica que ni siquiera existe ya la muerte. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Cómo deben entenderse estas palabras? ¿Nos brindan alguna esperanza a los que vivimos hoy? El análisis de este capítulo de Isaías nos dará la contestación a estas preguntas. Una tierra desolada se regocija. Isaías inicia de este modo su profecía inspirada del paraíso restaurado. El desierto y la región árida se alborozarán, y la llanura desértica estará gozosa y florecerá como el azafrán. Sin falta florecerá y realmente estará gozosa con gozo y con alegre gritería. La gloria del Líbano mismo tendrá que serle dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Habrá los que verán la gloria de Jehová, el esplendor de nuestro Dios. Isaías 35, 1 y 2. Isaías escribe estas palabras alrededor del año 732 antes de la era común. Unos 125 años después, los babilonios destruyen Jerusalén y se destierra a los habitantes de Judá. Su tierra queda despoblada, desolada. Segunda de Reyes 25 del 8 al 11 y del 21 al 26 dicen: El día 7 del quinto mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y también las casas de todos los hombres importantes. Todo el ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población. El rey de Babilonia los mató en Riblá, en la tierra de Hamat. Así fue como desterraron a Judá de su tierra. El rey Nabucodonosor de Babilonia puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al mando de la gente que había dejado en la tierra de Judá.
Cuando todos los jefes del ejército y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto al mando a Gedalías, enseguida fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Eran Ismael hijo de Netanías, Johanán hijo de Carea, Seraya hijo de Tanhumet, el netofatita, y Hazanías hijo del Maacatita, y con ellos iban sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, les dijo: no tengan miedo de ser siervos de los caldeos, vivan aquí en el país sirviendo al rey de Babilonia y les irá bien. En el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que era de linaje real, llegó con 10 hombres, atacaron a Gedalías y lo mataron, y los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa también murieron. Después de aquello, toda la gente se fue a Egipto, pequeños y grandes, incluidos los jefes del ejército, porque tenían miedo de los caldeos. Así se cumple la advertencia que Jehová dio a los ismaelitas de que si eran infieles, irían al exilio. Deuteronomio 28, 15, 36 y 37 dicen: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios y no te aseguras de obedecer todos los mandamientos y estatutos de él que te estoy mandando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Jehová te llevará tanto a ti como al rey que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus antepasados han conocido. Allí servirás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, y te convertirás en motivo de horror y de burla y en objeto de desprecio entre todos los pueblos a los que Jehová te lleve. Primera de Reyes 9 del 6 al 8 dice: pero si ustedes y sus hijos dejan de seguirme y no obedecen los mandamientos y los estatutos que les he dado y se van a servir a otros dioses y a inclinarse ante ellos, entonces eliminaré a Israel de la tierra que les he dado y quitaré de mi vista la casa que he santificado para mi nombre. E Israel se convertirá en objeto de desprecio y motivo de burla entre todos los pueblos. Y esta casa llegará a ser un montón de ruinas. Todo el que pase junto a ella se quedará mirando asombrado, silbará y preguntará: ¿por qué Jehová les hizo eso a esta tierra y a esta casa? Durante los 70 años que la nación hebrea está cautiva en una tierra extranjera, sus campos de regadío y sus huertos quedan abandonados y adquieren el aspecto de un desierto. Isaías 64:10 dice: tus ciudades santas se han convertido en un desierto, Sión se ha convertido en un desierto, Jerusalén en un lugar desolado. Jeremías 4 del 23 al 27 dice: miré la tierra y vi que estaba vacía y desolada. Miré al cielo y su luz había desaparecido. Miré las montañas y vi que temblaban y las colinas se sacudían. Miré y vi que no había nadie y todas las aves del cielo habían huido. Miré y vi que el huerto se había convertido en un desierto y que todas sus ciudades habían sido demolidas. Esto lo causó Jehová, lo causó su furia ardiente, porque esto es lo que dice Jehová: toda esta tierra quedará desolada, pero no la destruiré por completo. Lloraré y me lamentaré por causa de los montes, cantaré una canción de duelo por los pastos del desierto, porque los han quemado y ya nadie pasa por ellos. Y no se oye el sonido del ganado, las aves del cielo y los animales han huido, se han ido. Haré de Jerusalén un montón de piedras, una guarida para los chacales, y haré que las ciudades de Judá queden desoladas sin habitantes. ¿Quién es lo bastante sabio para entender esto? ¿A quién se lo ha dicho la boca de Jehová para que lo anuncie? ¿Por qué ha muerto esta tierra? ¿Por qué está abrasada como el desierto y ya nadie pasa por ella? Ahora bien, la profecía de Isaías vaticina que la tierra no quedará desolada para siempre, sino que será restituida a condiciones verdaderamente paradisíacas. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. ¿Cómo? A su regreso del destierro, los judíos pueden evitar y regar de nuevo sus campos, y la tierra recupera su anterior fertilidad. La nota al pie de página dice: las escrituras describen al antiguo Líbano como una tierra fértil con bosques frondosos y cedros imponentes, comparable al jardín de Edén.
Salmo 29:5 dice: La voz de Jehová quiebra los cedros, sí, Jehová hace pedazos los cedros del Líbano. Salmo 72:16 dice: En la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas, los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Ezequiel 28 del 11 al 13 dice: Recibí de nuevo las palabras de Jehová, me dijo: Hijo del hombre, canta una canción de duelo acerca del rey de Tiro. Le dirás: Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus engarces y monturas estaban hechos de oro. Todo eso se preparó el día en que fuiste creado. Sarón era una región conocida por sus corrientes de agua y sus bosques de robles. El Carmelo era el célebre por sus viñedos, huertos y laderas cubiertas de flores. Fin de la nota. El mérito debe atribuirse únicamente a Jehová. Los judíos llegan a disfrutar de tales condiciones paradisíacas porque es su voluntad y porque Él los apoya y bendice. La gente ve la gloria de Jehová, el esplendor de su Dios, cuando reconocen la mano de Jehová en la asombrosa transformación de su tierra. No obstante, en la tierra restaurada de Israel tiene lugar un cumplimiento más importante de las palabras de Isaías. Israel ha permanecido muchos años en un estado seco y desértico en sentido espiritual. Mientras los judíos estaban desterrados en Babilonia, la adoración pura sufrió serias restricciones. Sin templo, ni altar, ni sacerdocio organizado, se suspendieron los sacrificios diarios. Ahora, Isaías profetiza un cambio total. Bajo la dirección de hombres tales como Zorobabel, Esdras y Nehemías, representantes de las 12 tribus de Israel, regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo y adoran a Jehová libremente. Esdras 2, 1 y 2 dice: Estos fueron los habitantes de la provincia que salieron del cautiverio de entre los desterrados, a quienes el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado a Babilonia. Ellos regresaron más tarde a Jerusalén y Judá, cada uno a su propia ciudad. Fueron los que regresaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraya, Reelaya, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná. Un auténtico paraíso espiritual. Fulguran con el espíritu. Las palabras del capítulo 35 de Isaías irradian alegría. El profeta anuncia con gran convicción y optimismo un futuro brillante para la nación arrepentida. 2 siglos después, en el umbral de su restauración, los judíos exiliados necesitan la misma convicción y optimismo. Mediante Isaías, Jehová les dirige esta exhortación profética. Fortalezcan las manos débiles y hagan firmes las rodillas vacilantes. Digan a los que están ansiosos de corazón: sean fuertes, no tengan miedo. Miren, su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un pago. Él mismo vendrá y los salvará. Isaías 35, 3 y 4. Una vez finalizado el largo destierro, en el momento de entrar en acción, el rey Ciro de Persia, a quien Jehová utiliza para vengarse de Babilonia, ha proclamado que va a restablecerse la adoración de Jehová en Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 dice: En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá.
Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que Jehová su Dios esté con ellos y que suban para allá. Miles de familias hebreas tienen que organizarse para realizar el peligroso viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Cuando lleguen allí deberán edificar viviendas adecuadas y prepararse para la colosal tarea de reconstruir el templo y la ciudad. Todo ello puede intimidar a algunos judíos de Babilonia, pero no es el momento de ceder a la debilidad o al temor. Deben fortalecerse mutuamente y confiar en Jehová, quien les asegura que se salvarán. Los que sean liberados del cautiverio en Babilonia tendrán buenas razones para alegrarse, pues les aguarda un futuro espléndido a su regreso a Jerusalén. Isaías predice: en aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo clamará con alegría. Isaías 35, 5, 6a. Todo indica que Jehová se refiere a la condición espiritual de su pueblo. Por su anterior apostasía, los castigó con 70 años de destierro, pero su disciplina no incluyó dejarlos ciegos, sordos, cojos y mudos. De ahí que la restauración de la nación de Israel no exija curar los impedimentos físicos. Jehová restaura lo que se perdió, a saber, la salud espiritual. Los judíos arrepentidos se curan en el sentido de que recobran sus facultades espirituales. Tanto la visión espiritual como la capacidad de oír la palabra de Dios, obedecerla y hablar de ella. Se dan cuenta de que no pueden alejarse de Jehová. Mediante su buena conducta claman con alabanza alegre a su Dios. El que era cojo se vuelve entusiasta y enérgico en la adoración de Jehová. En sentido figurado, trepará justamente como lo hace el ciervo. Jehová bendice a su pueblo con aguas refrescantes. Cuesta imaginarse un paraíso sin agua. En el paraíso original de Edén había abundancia de agua. Génesis 2 del 10 al 14 dice: de Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos. El primer río se llama Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel. Es el río que va hacia el este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El territorio que se entregó a Israel era también una tierra de valles torrenciales de agua, manantiales y profundidades acuosas que brotan. Deuteronomio 8:7 dice: porque Jehová tu Dios está llevándote a una tierra con corrientes de agua, manantiales y fuentes que fluyen en la llanura y en la región montañosa. Es oportuno, por tanto, que Isaías haga esta refrescante promesa. En el desierto habrán brotado aguas y torrentes en la llanura desértica, y el suelo abrasado por el calor se habrá puesto como un estanque lleno de cañas, y el suelo sediento como manantiales de agua. En el lugar de habitación de los chacales, un lugar de descanso para ellos, habrá hierba verde con cañas y papiros. Isaías 35, 6b y 7. Cuando los israelitas cuiden nuevamente la tierra, las zonas desoladas por las que antes vagaban los chacales estarán cubiertas de vegetación exuberante. El terreno seco y polvoriento se transformará en un lugar pantanoso, donde crecerán el papiro y otras plantas semejantes a la caña que viven cerca del agua. Job 8:11 dice: ¿crecerá el papiro sin aguas pantanosas? ¿Crecerá el junco sin agua? Pero lo más importante es el agua espiritual de la verdad, que los judíos repatriados recibirán con abundancia. Jehová les dará conocimiento, estímulo y consuelo mediante su palabra. Además, los ancianos y príncipes fieles serán como corrientes de agua en un país árido. Isaías 32, 1 y 2 dice: mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia, y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia,
como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. Quienes fomentan la adoración pura como Ageo, Esdras, Jesúa, Nehemías, Zacarías y Zorobabel serán un testimonio vivo del cumplimiento de la profecía de Isaías. Esdras 5, 1 y 2 dice: Luego el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Idó, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Esdras 7, 6 y 10 dicen: Este Esdras subió de Babilonia. Él era un copista experto en la ley de Moisés, la cual había dado Jehová, el Dios de Israel. Como la mano de Jehová su Dios estaba con él, el rey le dio todo lo que pidió. Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová, ponerla en práctica y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en Israel. Nehemías 12:47 dice: Y durante los días de Zorobabel y durante los días de Nehemías, todo Israel daba la parte que les correspondía a los cantores y a los porteros, según las necesidades diarias. También daba la parte que les correspondía a los levitas, y los levitas a su vez daban la parte que les correspondía a los descendientes de Aarón. El camino de la santidad. Sin embargo, para disfrutar de tales condiciones paradisíacas en sentido físico y espiritual, los judíos desterrados deberán realizar antes el largo y peligroso viaje desde la Babilonia hasta Jerusalén. Por la ruta más directa tendrán que cruzar unos 800 kilómetros de terreno árido e inhóspito, y si optan por otra ruta menos dificultosa, recorrerán 1600 kilómetros. Cualquiera de las dos implicará pasar meses a la intemperie y exponerse a ataques de animales salvajes y hombres feroces. Con todo, los que tienen fe en la profecía de Isaías no están demasiado preocupados. ¿Por qué? A través de Isaías, Jehová promete: ciertamente llegará a haber una calzada allí, aún un camino, y será llamado el camino de la santidad. El inmundo no pasará por ella y será para el que anda por el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Ningún león resultará estar allí, y las bestias salvajes de las rapaces no subirán a él. Ninguna será hallada allí, y los que hayan sido recomprados tendrán que andar allí. Isaías 35, 8 y 9. Jehová ha rescatado a su pueblo, lo ha recomprado y le garantiza que lo protegerá en el camino de regreso a su tierra. ¿Existe literalmente una carretera pavimentada, elevada y vallada desde Babilonia hasta Jerusalén? No, pero es tan seguro que Jehová protegerá a su pueblo en el viaje, que es como si éste se hallara en ese tipo de calzada. Compárese con Salmo 91 del 1 al 16. Salmo 91 del 1 al 16 dice: El que viva en el lugar secreto del Altísimo se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso. Le diré a Jehová: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te rescatará de la trampa del pajarero, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas te refugiarás. Su fidelidad será un escudo grande y una muralla protectora. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en la oscuridad, ni la destrucción que arrasa al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada de eso se te acercará. Solamente lo verás con tus ojos cuando seas testigo del castigo de los malvados. Como tú dijiste, Jehová es mi refugio, has hecho del Altísimo tu lugar de residencia. Ningún desastre vendrá sobre ti, ninguna plaga se acercará a tu tienda, porque Él les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Sobre el león joven y la cobra caminarás, pisotearás al león con melena y a la serpiente grande.
Dios dijo, como Él me quiere, lo rescataré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me llamará y yo le responderé. Estaré con Él en la angustia. Lo rescataré y lo glorificaré. Haré que esté satisfecho con una larga vida y que vea mis actos de salvación. Los judíos también están protegidos de peligros espirituales. La calzada simbólica es el camino de la santidad. A los que muestran falta de respeto a las cosas sagradas o son inmundos en sentido espiritual, no se les permite transitar por ella. No son bien recibidos en la tierra restaurada. Solo cuentan con la aprobación divina los que tienen la motivación correcta. Estos no regresan a Judá y Jerusalén impelidos por el orgullo nacionalista ni pensando en sus propios intereses. Los judíos de mente espiritual comprenden que el motivo principal de su regreso es restablecer la adoración pura de Jehová en esa tierra. Esdras 1 del 1 al 3 dice: En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. El pueblo de Jehová se regocija. El capítulo 35 de Isaías finaliza con una nota alegre. Los mismísimos redimidos por Jehová volverán y ciertamente vendrán a Sión con clamor gozoso, y habrá regocijo hasta tiempo indefinido sobre la cabeza de ellos. Alborozo y regocijo alcanzarán, y el desconsuelo y el suspirar tendrán que huir. Isaías 35:10. Los judíos cautivos que han buscado consuelo y esperanza en esta profecía durante el destierro, quizás se han preguntado cómo se cumplirá cada uno de sus detalles. Probablemente no han entendido muchos aspectos de la profecía. Aún así, no han dudado ni por un momento de que volverán y ciertamente vendrán a Sión. Por lo tanto, en el año 537 antes de la era común, unos 50.000 hombres, incluidos más de 7.000 esclavos, junto con mujeres y niños, emprenden el viaje de 4 meses hasta Jerusalén con plena confianza en Jehová. Esdras 2, 64 y 65 dice: Todo el grupo fue de 42.360 personas, sin contar los 7.337 esclavos y esclavas, y los 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Apenas unos meses después reconstruyen el altar de Jehová como primer paso de la reedificación total del templo. La profecía de Isaías, pronunciada 200 años antes, se ha cumplido. El desconsuelo y los suspiros de la nación durante el cautiverio en Babilonia se tornan en alborozo y regocijo una vez restaurada su tierra. Jehová ha cumplido su promesa. Se ha restaurado el paraíso tanto literal como espiritual. El nacimiento de una nueva nación. Es evidente que el cumplimiento del capítulo 35 de Isaías en el siglo VI antes de la era común es limitado. Las condiciones paradisíacas de las que disfrutan los judíos repatriados no perduran. Con el tiempo, las enseñanzas religiosas falsas y el nacionalismo contaminan la adoración pura y los judíos vuelven a desconsolarse y a suspirar en sentido espiritual. Finalmente, Jehová los rechaza como pueblo suyo. Mateo 21:43 dice: Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Por ser desobedientes de nuevo, su regocijo no es permanente. Todo ello señala un nuevo y mayor cumplimiento del capítulo 35 de Isaías. En el momento determinado por Jehová nació otro Israel, pero de naturaleza espiritual.
Gálatas 6:16 dice, que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. Jesús preparó el terreno para el nacimiento de este nuevo Israel durante su ministerio terrestre. Restituyó la adoración pura y con sus enseñanzas las aguas de la verdad empezaron a fluir nuevamente. También curó a los enfermos tanto en sentido físico como espiritual. La proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios constituyó un clamor gozoso. 7 semanas después de su muerte y resurrección, el glorificado Jesús fundó la congregación cristiana, un Israel espiritual compuesto de judíos y no judíos, todos ellos redimidos con su sangre derramada, engendrados como hijos espirituales de Dios y hermanos de Jesús y ungidos con Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4 dice: Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Romanos 8, 16 y 17 dice: El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con Él. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: Porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien fue con sangre valiosa, como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo. En una carta dirigida a miembros del Israel espiritual, el apóstol Pablo hizo alusión a Isaías 35:3 al decir: Enderecen las manos que cuelgan y las rodillas debilitadas. Hebreos 12:12 dice: Así que fortalezcan las manos caídas y las rodillas débiles. Según parece, pues, en el siglo I de nuestra era hubo un cumplimiento de las palabras del capítulo 35 de Isaías. Como resultado de los milagros de Jesús y sus discípulos, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos caminaron y los mudos recuperaron el habla en sentido literal. Mateo 9:32 dice: Ahora bien, cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Mateo 11:5 dice: Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Lucas 10:9 dice: Y curen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero más importante es el hecho de que los amantes de la justicia abandonaron la religión falsa y llegaron a disfrutar de un paraíso espiritual dentro de la congregación cristiana. Isaías 52:11 dice: Apártense, apártense, sálganse de allí, no toquen nada impuro, sálganse de en medio de ella, manténganse limpios, ustedes que llevan los utensilios de Jehová. Segunda de los Corintios 6:17 dice: Por eso sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura, y yo los recibiré. Como en el caso de los judíos que regresaron de Babilonia, estas personas entendieron que debían tener una actitud positiva y valerosa. Romanos 12:11 dice: Sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor, sean esclavos de Jehová. ¿Qué puede decirse de nuestros días? ¿Tiene la profecía de Isaías otro cumplimiento más completo en la congregación cristiana actual? Sí. Tras la muerte de los apóstoles, la cantidad de cristianos verdaderos ungidos disminuyó enormemente y los cristianos falsos, la mala hierba, florecieron en el escenario mundial.
Mateo 13 del 36 al 43 dice: Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo. En respuesta, él explicó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley. Y las arrojarán en el horno de fuego, ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. Hechos 20:30 dice: Y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró, y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. Además, muchos imitarán su conducta descarada y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del camino de la verdad. Y con codicia los explotarán usando palabras engañosas. Pero su conducta, que se decidió hace mucho, no se retrasa y su destrucción no está dormida. En el siglo XIX, un grupo de personas sinceras empezaron a separarse de la cristiandad y a buscar la adoración pura, pero su entendimiento seguía contaminado de enseñanzas antibíblicas. Aunque Jesús fue entronizado como rey mesiánico en 1914, estas personas que buscaban la verdad de todo corazón se encontraron poco después ante un panorama un tanto sombrío. En cumplimiento de otra profecía, las naciones hicieron guerra contra ellas y las vencieron. Estos cristianos sinceros vieron frustrados sus intentos de predicar las buenas nuevas. En realidad, llegaron a estar en cautiverio babilónico. Revelación, Apocalipsis 11, 7 y 8 dice: Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la calle principal de la gran ciudad, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también su señor fue ejecutado en el madero. En 1919, sin embargo, la situación cambió. Jehová liberó a su pueblo del cautiverio y éste comenzó a rechazar las enseñanzas falsas que habían corrompido su adoración. Como consecuencia, experimentó una curación. Llegó a estar en un paraíso espiritual, el cual sigue extendiéndose hoy por toda la tierra. En sentido espiritual, los ciegos están aprendiendo a ver y los sordos a oír. Es decir, están muy atentos a la actuación del Espíritu Santo de Dios y siempre reconocen la necesidad de mantenerse cerca de Jehová. Primera a los Tesalonicenses 5:6 dice: Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás, quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Segunda de Timoteo 4:5 dice: Pero tú mantén tu buen juicio en todas las cosas, aguanta las dificultades, haz tu trabajo de evangelizador y cumple completamente tu ministerio. Los verdaderos cristianos ya no son mudos, sino que tienen un vivo interés en clamar, en declarar las verdades bíblicas. Romanos 1:15 dice: Así que estoy deseando anunciarles las buenas noticias también a ustedes en Roma. Los que eran débiles espiritualmente, cojos, ahora muestran celo y gozo. Pueden, en sentido figurado, trepar justamente como lo hace el siervo. Estos cristianos restaurados andan por el camino de la santidad.
Dicho camino que conduce de Babilonia la Grande a un paraíso espiritual está abierto a todos los adoradores de Dios limpios en sentido espiritual. Primera de Pedro 1 del 13 al 16 dice: Por lo tanto, preparen su mente para actuar, mantengan por completo su buen juicio y pongan su esperanza en la bondad inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. Estos pueden estar seguros de que Jehová los protegerá y de que los ataques bestiales de Satanás con el fin de eliminar la adoración verdadera no tendrán éxito. Primera de Pedro 5:8 dice: Mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario el diablo anda a su alrededor como un león rugiente, tratando de devorar a alguien. A los desobedientes y los que se comportan como bestias feroces, no se les permite corromper a los que transitan por la calzada divina de la santidad. Primera a los Corintios 5:11 dice: Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. En este ambiente protegido, los redimidos por Jehová, los ungidos y las otras ovejas se deleitan en servir al único Dios verdadero. Juan 10:16 dice: Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también las tengo que traer y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Y qué podemos decir del futuro? ¿Se cumplirá algún día la profecía de Isaías en sentido físico? Así es. Las curaciones milagrosas que efectuaron Jesús y sus apóstoles en el siglo I demostraron que Jehová tiene el deseo y la capacidad de realizar tales curaciones a gran escala en el futuro. Los salmos inspirados hablan de vida eterna en condiciones pacíficas en la tierra. Salmo 37, 9, 11 y 29 dicen: Porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Jesús prometió vida en el paraíso. Lucas 23:43 dice: Y él le contestó: Yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. La Biblia ofrece de principio a fin la esperanza de un paraíso literal. En este los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos experimentarán una curación física permanente. Ya no habrá más desconsuelo ni suspiros. El regocijo verdaderamente durará hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Revelación 7, 9, 16 y 17 dicen: Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos. Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed, tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Revelación 21, 3 y 4 dice: Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Aunque los cristianos verdaderos aguardan la restauración del paraíso físico terrestre, ya están disfrutando de las bendiciones del paraíso espiritual. Se enfrentan a las pruebas y tribulaciones con optimismo, con firme confianza en Jehová, se animan unos a otros teniendo así en cuenta la siguiente admonición:
Fortalezcan las manos débiles y hagan firmes las rodillas vacilantes. Digan a los que están ansiosos de corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Están plenamente convencidos de que se cumplirá esta promesa profética. Miren, su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un fuego. Él mismo vendrá y los salvará. Isaías 35, 3 y 4.